Salve Cibus Gaudeo Videreic Nobiscum. Vaya cara has puesto. Es latín una lengua olvidada, muerta. Por suerte aquí lo muerto nunca pasa de moda. Me trae tan buenos recuerdos. Los romanos, los días de esplendor del gran imperio, ellos sí que sabían divertirse. Orgías bacanales, el circo, donde la sangre fluía para disfrute de los asistentes, sin remilgos, sin hipocresías ni pudor, al morbo natural de dar rienda suelta a nuestros instintos más básicos. Pero en fin, no quiero divagar. Además tengo reservado el circo para otra ocasión. Entra carne. Hoy es un día un tanto especial. Podría contar con los dedos de una mano y ya ves que en ninguna conservo los 5 las ocasiones en que un invitado ha llegado la tercera visita. Siento que eres especial. Por eso hoy vamos a dar un paso más. Será como un salto al vacío en tu descenso a la comprensión de mi mundo. No te asustes, solo era una metáfora. Aquí también hay escaleras. Sé prudente, el moho de estos escalones me han hecho resbalar en más de una ocasión. Sí, el latín, el idioma de los que dominan el mundo. Todo bajo el yugo de la religión. Aquí está. Esta es la puerta que quería mostrarte. ¿Crees en Dios, carne? El pobre diablo que te voy a presentar sí que cree. Mira a ese clérigo aferrado a su fe en busca de su Dios. Un Dios piadoso, un Dios de amor y de paz. Mucho me temo que no va a ser eso lo que encuentre al final de su camino. Deus nequam. Pronto amanecerá, pero dudo mucho que vuelva a ver el sol. Ni yo, ni nadie. He rezado. Llevo horas haciéndolo y comienzo a dudar si no es absurdo. ¿Qué sentido tiene? La imagen que cubre el cielo haría dudar de su fe a cualquiera, sobre todo a mí. Pero no pienso renunciar a mis creencias. Aún trato de asimilar la forma en que me vi envuelto en esta pesadilla. Siempre he sido un hombre sencillo y comprometido con la tarea de llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. He sido humilde y cumplido con los mandamientos, tanto y como mi naturaleza humana me ha permitido. En mis viajes
tratando de llevar la paz a los lugares más desfavorecidos del planeta. He sido testigo del mal en muchas de sus facetas. Guerras, hambre, enfermedades, gentes carentes de esperanza y corazones rebosantes de odio y miedo contra los que luchar para hacerles llegar la fe y el amor de Dios. Una tarea tan compleja para alguien como yo, que ya comenzaba a dudar de sus propios principios. Mi crisis de fe me llevó a solicitar una excedencia al arzobispado. Fue el destino o alguna fuerza superior quien confabuló en mi contra. La parroquia de San Esteban Promártir, en la localidad de Fuenlabrada, había quedado huérfana de párroco. Con la convicción de su fallecimiento, acepté, muy a pesar, la misión de hacerme cargo de sus feligreses y oficiar las misas y sacramentos, hasta que la diócesis decidiera cuál sería el nuevo sacerdote oficial. Solo serían unas semanas. Luego podría retirarme a algún monasterio para dedicarme por una temporada a la meditación y a la ardua tarea de reconciliarme con el mundo. Ninguno de quienes me recibieron, entre ellos el teniente alcalde y una representación de la feligresía, formada por un grupo de señoras de avanzada edad y el equipo de catequistas, supo decirme a ciencia cierta la fecha de la que databa. Según me comentaron, el edificio original fue devorado por las llamas de un incendio fortuito que, además, arrasó el archivo parroquial. Fue reconstruida y remodelada a lo largo del tiempo, y el misterio de la fecha de construcción se me antoja ahora como un presagio o, hasta me atrevería a decir, una señal de lo que estaba por suceder. Mi primera sorpresa fue de que el sacristán se hallaba en paradero desconocido, lo cual hubiera quedado en una mera anécdota de no haber sido por otra noticia que hizo convulsionar mi mente. El anterior párroco, el padre Adolfo, no había fallecido como creí haber entendido. No diré que fui engañado, pues la carta con la que me encomendaron aquella misión era bastante ambigua. Era bastante ambigua con respecto a la suerte de mi antecesor. Pero sí es cierto que la lógica y la ética pedían a voces haberme hecho conocedor de tan truculentas circunstancias. Había sido un escándalo. La ciudad al completo se había visto conmocionada por la intervención de los servicios sociales. El padre Adolfo padecía delirios y visiones que lo llevarían a acabar sus días recluido en algún centro psiquiátrico del estado. Después de haber escuchado aquella historia deformada por habladurías sobre cómo el bueno del padre Adolfo había monotematizado sus últimas misas en pasajes del Apocalipsis, y advertir a todos con inusitada vehemencia que debían estar preparados para el día del juicio final, no me podía extrañar la escasa afluencia de feligreses a los oficios del día. Tal vez fuera pecado, sin embargo, agradecía aquella tranquilidad. Ya se encargaría mi sucesor oficial de recuperar la congregación. Llegó la primera noche y con ella la calma total. Solo yo y el templo, un remanso de paz que me hizo pensar por un instante que tal vez podría acostumbrarme a aquella vida más sedentaria, más sencilla. ¿Acaso supondría aquello incurrir en la desidia? No lo creo.
Más bien era como un hermoso descanso a mis sentidos que tantas penurias habían presenciado. Resultaba placentero deambular entre los bancos en la penumbra, oyendo el eco de mis propias pisadas resonar en la estancia. Ebrio de aquella sensación me fui a dormir. Los aposentos de la casa pastoral eran la sobriedad absoluta, tanto que resumaban frialdad. Ni imágenes ni fotos, solo la cama, 4 paredes y una ventana. Varias cajas se apilaban en una de las esquinas. Alguien me dijo que pasarían en unos días a recoger las pertenencias del padre Adolfo. Mientras tanto, las dejaría allí donde estaba, por respeto. Sopesé la idea de darle mi toque personal. Era una pérdida de tiempo mi presencia allí. Sería cuestión de semanas. No tenía el menor sentido molestarse. Las sábanas olían a limpio y el colchón era cómodo. Eso, sumado a mi agotamiento, auguraban un plácido y reparador sueño, nunca más lejos de la realidad. Desperté temprano, agotado y aterido por un frío que nada tenía que ver con la agradable temperatura de la habitación. La piel de mi pecho y espalda, pegajosa por el sudor, había dejado huella en las sábanas. De mis sueños poco podía recordar, tan solo la imagen de la sangre y el llanto de niños había quedado impresos en mi mente. Lo achaqué al estrés por el drástico cambio en mis rutinas. Los oficios del día se convirtieron en un verdadero calvario. Los fieles fueron pocos y reacios a escuchar, y me era difícil ganarme la atención en mi estado de sopor. Había perdido la costumbre de oficiar la misa e incluso tuve la sensación de que el monaguillo se burlaba de mi torpeza con los asistentes mientras pasaba el cepillo. Muy pocos fueron los que comulgaron. La noche siguiente fue peor. Las pesadillas me abordaron en el mismo instante en que cerré los ojos. Rostros de pequeños neonatos llorando de forma desconsolada. Muchos tantos que el coro de sus sollozos se convertía en un cántico demencial sin los brazos de unas madres que lo consolaran. Frío y humedad se cernían sobre mis huesos de una manera demasiado real, demasiado vivida para un sueño. Luego pude ver a los encapuchados, almas sin rostro, que conformaban un círculo alrededor de algo parecido a un altar de piedra, sobre el que reposaba una pila labrada, portando cirios encendidos que proyectaban fantasmagóricas sombras sobre las paredes esculpidas en la roca. Los cánticos de voces graves procedentes de las sombras del interior de hábitos blancos coronados por capucha se fundían con los llantos. Entonces lo vi. Fue cuestión de una fracción de segundo antes de despertar, sobresaltado y empapado en sudor. Aquella cosa era algo difícil de escribir, algo parecido a un desproporcionado y sanguinolento órgano interno del que se desprendían ramificaciones carnosas que se mecían al ritmo de su palpitar. Estaba vivo, fuera lo que fuese aquella monstruosidad, y lo más inquietante, me había visto aunque se tratara de un sueño. Me había visto, aunque no tuviera ojos con los que mirar. De alguna manera escudriñó en lo más profundo de mi alma. Aún era de madrugada, tenía la boca seca como nunca la había sentido. Me levanté a buscar un vaso de agua. Pude oír pasos. Provenían del templo. Por mi fe nunca he tenido miedo al hombre, pues no será ningún humano quien tenga las llaves
al reino de los cielos. Por eso me apresuré a mirar. Llegué a tiempo para ver la silueta de un hombre fornido escabullirse tras el pórtico principal. Esperé unos segundos para asegurarme de que se había ido y volví a correr el cerrojo. La cerradura no estaba forzada, por lo tanto cabía pensar que mi enigmático visitante tenía una copia de las llaves. Ya no volví a conciliar el sueño. Aquella noche me abandoné a la oración rogando por sacar aquellas imágenes de mi cabeza. Llevaba solo 2 días aquí y por mi cuerpo parecían haber pasado varios años. Ni el vagar por el desierto o adentrarme en ciudades que habían sufrido las inclemencias de la guerra habían consumido tanto mis energías como aquellas noches marcadas por pesadillas. Dediqué mi tiempo libre durante la jornada siguiente a investigar quién podría haber sido quien irrumpió aquella noche en el templo. Recorrí los locales colindantes a la plaza preguntando a sus propietarios y trabajadores si por ventura alguien había visto algo inusual aquella noche. La gente de Fuenlabrada era sencilla y afable. Nadie se negó a entablar conversación ni observé suspicacia alguna. Conversar con la gente fue uno de los momentos más agradables desde que llegué. Sin embargo, no saqué mucho con respecto al motivo de mi paseo. Nadie había visto nada fuera de lo normal, hasta que un caballero con el que me había cruzado minutos antes en la calle de La Paz me aseguró haber visto a Tomás, el sacristán, desaparecido en profundo estado de embriaguez, merodeando los aledaños de la parroquia. No sabía qué aspecto tenía aquel hombre, pero no tardé en reconocerlo en un guiñapo maltrecho, sentado con la cabeza gacha junto a la fuente de la iglesia. Me aproximé con cautela. Me presenté como Ismael, el nuevo párroco, cuando lo tuve enfrente. Era un tipo corpulento, bien entrado en años y con la mayor parte de la cabeza desnuda de cabello. Me contestó en un gruñido casi incomprensible que ya sabía quién era yo. El olor, una mezcla rancia de sudor y alcohol barato, me hizo arrugar la nariz. Tú también lo has visto. Sí, puedo verlo en tus ojos. El padre Adolfo también tuvo esos sueños. Sus palabras me llenaron de desasosiego. Se refería a mis pesadillas, no cabía duda. ¿Sería aquello lo que produjo la locura del padre Adolfo? Traté de preguntarle. De pronto se puso en pie tambaleándose y me dedicó una severa mirada desde sus ojos enrojecidos y enmarcados por arrugas. Sin previo aviso comenzó a gritar. «No tendrías que haber venido», espetó acompañado de una serie de blasfemias que no me atrevería a producir. «Tú nos vas a condenar a todos», añadió en tono de sentencia. Estaba completamente fuera de sí. Su expresión denotaba un profundo terror. No temí por mi integridad física en ningún momento, aunque al parecer alguien que presenció la escena se debió hacerlo, ya que al cabo de unos segundos se escuchó las sirenas de un coche patrulla de la policía local. Era obvio que aquel hombre tenía miedo, pero ¿qué? Los agentes que intervinieron parecían conocer bien a Tomás. Se extrañaban al ver su estado. Nunca lo habían visto así. Aún así se lo tuvieron que llevar a rastras mientras vociferaba todo tipo de improperios y amenazas hacia mi persona. En la calle más allá de la valla que delimitaba el acceso a la iglesia se habían congregado una multitud de curiosos atraídos por el escándalo. La angustia se apoderó de mí y me apresuré a refugiarme en el templo. Era como si aquel lugar se hubiera propuesto conspirar en mi contra.
Llegué a pensar que el mismo Dios me castigaba por abandonar las misiones. Estaba empezando a perder la cabeza. Algo oscuro estaba sucediendo, necesitaba saber qué era. Y de nuevo cayó la noche, el momento que tanto temía. Que me asaltarían las pesadillas se había convertido en una certeza. Aborrecí el momento de meterme entre las sábanas. Se me ocurrió que podía encontrar alguna revelación en aquellos sueños grotescos. Las imágenes no tardaron en llegar. Los niños lloraban, pero ya no los veía. El llanto era más intenso. Aquella aberración trémula y palpitante estaba creciendo ante los encapuchados que entonaban sus cánticos. ¿Qué habían hecho con aquellas almas inocentes? Un grupo de hombres irrumpieron en el lugar que parecía una caverna. Portaban cruces, antorchas y armas a partes iguales. Por las vestiduras debían pertenecer a la orden del templo o alguna de sus ramificaciones. Sin dar opción a réplica, emprendieron la matanza. Los encapuchados caían uno tras otro a golpes de espada, hachas, mazos. No hubo compasión alguna. Por primera vez la cosa se movió, alzándose sobre los cientos de filamento hasta muy por encima de las cabezas de los intrusos. Lo temían. Ninguno de aquellos hombres capaces de sesgar un cuello sin reparo se atrevería a dar un paso al frente. Del engendro entiendo que de algún orificio que no alcanzaba a ver comenzó a manar un espeso gas. Se defendía, era un ser consciente que no pertenecía a ninguna especie que nadie hubiera visto antes. Los vapores se expandieron produciendo la asfixia y violentos ataques de tos de sus enemigos. Agonizaban y se arrastraban luchando a muerte por llevar aire a sus pulmones. Estaban perdidos. Uno de ellos, sacando fuerzas de flaqueza, se irguió protegiendo sus vías respiratorias con un trozo de tela. Como poseído comenzó a golpear todas las lámparas de aceite que alumbraban el lugar. El fuego se propagó rápido. Aún puedo oír el sonido estridente que produjo aquella cosa. Era un grito como si todos los llantos de los niños se hubieran concentrado en una única y prolongada nota aguda y chirriante, para luego volver a disgregarse en decenas de sollozos dispares. Los niños. Una vez más desperté sobresaltado. Podía sentir los latidos de mi corazón en las sienes. Aún podía escuchar su llanto. Quise arrancarlos de mi cabeza hasta que comprendí que no estaban allí dentro. No era producto de mi imaginación. Eran reales y provenían como un eco lejano de algún lugar de la iglesia. ¿Sería posible que la historia se estuviera repitiendo?